cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Estanislao Zuleta, de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Con esta síntesis de las intervenciones que se dieron en el transcurso de esta semana por parte de algunos integrantes del seminario, cerramos el análisis de la primera parte del capítulo cuarto titulado La polémica abstracto-figurativa del libro Arte y Filosofía. Este apartado, en primer lugar, nos plantea un asunto que yo creo que es muy importante para que interroguemos el arte, y es aquel que apunta a las formas de significación propias del arte. La pregunta sería entonces, ¿a partir de qué recursos, de qué mecanismos el arte logra significar? ¿Cómo el arte construye un sentido? ¿Y cómo el arte de algún modo nos habla? Y esto Zuleta señala que se produce, al menos en medio de esta polémica, a partir de dos formas que a su vez es necesario que sigamos intentando precisar y que interroguemos. Por un lado entonces estaría una forma figurativa de la significación. Se supone entonces que a partir de esta forma el mundo pareciera representarse en sus propios términos. Habría una especie de duplicación del mundo. Y en esa medida nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿efectivamente el arte hace eso? Es decir, ¿efectivamente el arte reproduce o representa el mundo de acuerdo a las propias formas que el mundo tiene? En otro sentido, ¿es posible que tengamos una visión del mundo a partir del arte tal como el mundo es? ¿Es posible aproximarnos a cómo efectivamente el mundo es? Por otra parte, tendríamos la forma abstracta de la representación. Y podríamos señalar que, como su nombre lo indica, esta se caracteriza por hacer abstracción de las formas concretas de representación del arte. Entonces, de acuerdo a los ejemplos que el propio Zuleta da, podría decirse que en esta forma del arte se intenta representar no tal o cual objeto de determinado color, sino el color mismo. No estamos entonces ante la búsqueda de representar un árbol verde, sino el color verde en términos generales. Por otra parte, a partir de los ejemplos que Zuleta nos da, podemos pensar el arte abstracto como aquel que no se centra necesariamente en los objetos específicamente, sino en las dinámicas vitales o existenciales de los seres humanos, que también podrían estar en relación con los objetos. Pues no solo de los seres humanos, quizá también otras expresiones del mundo y de la vida podrían ser representadas a partir del arte abstracto, pero entonces no habría una búsqueda de presentar el objeto tal cual es, sino en múltiples formas de aparecer de este. De manera que se va borrando esa relación con objetos específicos. Ahora bien, sobre esto habría que señalar varias cosas. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de arte? Que en el texto, como lo señalaban varios de los participantes, aparecen algunas objeciones que plantea Picasso. Uno podría pensar también, ¿acaso el arte figurativo no podría representar las vivencias, las sensaciones
y los objetos en sus dinámicas y en sus múltiples relaciones. También podría pensar uno que la abstracción tiene límites. Entonces, en el ejemplo que poníamos del árbol verde, efectivamente se puede representar el color mismo. Sin embargo, estaremos ante unas tonalidades concretas del color verde. Y si quisiéramos multiplicar la capacidad de expresar las distintas tonalidades, pues tendríamos que añadir otros colores concretos. De otra parte, podría interrogarse si efectivamente estamos ante formas excluyentes de la representación del mundo y de la vida, o si más bien estamos ante formas distintas, mutuamente enriquecedoras de la expresión. Y puede pensar en ese sentido uno en la palabra y reconocer que existen algunas palabras o algunas construcciones con palabras que apuntan a señalar objetos específicos y muy concretos. Podría señalar uno incluso que hay allí alguna forma de la representación. Pero también podría uno reconocer que existen palabras o construcciones con palabras que apuntan más bien a objetos abstractos. Y allí uno no tendría que hacer una elección entre formas de expresión, no tendría que optar por alguna de las dos, sino más bien lo enriquecedor sería dotarse de posibilidades para emplearlas ambas. Hay un libro muy bello de Carlos Framp que se llama Deslumbramiento, en el que en mi criterio él acude a ese procedimiento. Carlos Framp, por ejemplo, señala que a él le llamaban la atención, que lo fascinaban las estrellas y los astros en general. Él en ese caso está acudiendo a palabras abstractas que no discriminan a qué estrella o a qué astro específicos se refiere. Pero acto seguido, y eso aparece a lo largo de ese libro, Carlos Framp empieza a llamar con palabras, a nombrar con palabras, astros y estrellas muy específicos. Y eso lo hace también con los libros, lo hace también con las flores, lo hace también con los hongos, lo hace con muchas cosas que llaman la atención. Emplea la palabra abstracta y a continuación procede a hacer casi que extensas enumeraciones en las que muestra cómo este objeto abstracto, que se puede nombrar con una palabra general, encuentra también formas de concretarse y palabras concretas a partir de los cuales se le puede nombrar. Sin embargo, es preciso que sigamos ahondando en esta polémica abstracto-figurativa y que veamos qué más elementos nos ofrece Estanislao Zuleta para entenderla. Una última cosa que quisiera señalar y que pretende continuar, como lo fue también la primera parte de esta síntesis, continuar lo que señalaban las personas que participaron, parte de un tema que Zuleta plantea y que yo creo que es necesario interrogar. Zuleta dice que los colores y los sonidos tienen sentidos específicos. Y por ejemplo señala que el amarillo estaría ligado a la felicidad y el azul estaría ligado a la tristeza o a la nostalgia. Yo creo que es muy importante que estemos atentos a reflexionar eso, porque entonces estaríamos señalando que habría algo que tiene una significación en sí y que no la ha adquirido producto del desarrollo de las artes, sino que ya venía con un sentido previamente establecido. En ese caso tendríamos entonces que habría significaciones más allá de lo humano y más allá de lo histórico. Y yo creo que si nos vamos a interrogar por
las formas de producir sentido del arte, tenemos que ver cómo estas formas de construcción del sentido también tienen unas trayectorias históricas concretas y unas causas a partir de las cuales podemos entender por qué a un determinado tono o a un determinado sonido se le atribuyen unos significados específicos y no otros. Y si esos significados no pueden ser eventualmente subvertidos, de manera que lo que significaba en términos convencionales una cosa pase a significar otra. Bueno, esto fue la síntesis de esta semana y el intento que desde la coordinación hacemos para entablar un diálogo con lo que formularon los participantes. Por supuesto, estos son temas que quedan abiertos y que seguiremos conversando en las siguientes sesiones del seminario Páginas de Estanislao Zuleta. Muchas gracias por su atención. Feliz día.